Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Estamos en la semana 5. Recordemos un poquito lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos repasado lo que fueron las culturas prehispánicas y en segundo lugar repasamos lo que fue la conquista de Hernán Cortés y ahí nos quedamos. Bueno, ahora esta semana toca que platiquemos un poco acerca de de estos 300 años que van a permanecer en México las leyes españolas. Me refiero a la Nueva España, o también llamado el virreinato en México. Bueno, voy a iniciar con esta lectura extraída del libro Érase una vez en México 1. La ciudad que llegaría a ser la capital del más grande virreinato de América nacía de las entrañas de la ciudad antigua imperial y centro del universo azteca. Su futuro era promisorio y en su origen se escribía su destino. La grandeza de México se extinguiría solo con la consumación de los tiempos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Recuerda que en el momento en que Hernán Cortés se planteó la pregunta de en qué lugar debería de iniciar el nuevo gobierno español, pues en ningún momento se dudó que debería de ser ahí. Y seguramente algunos de sus compañeros le habrán recomendado que no lo hiciera. Un gran preocupante era la cuestión del agua. Pero al final de cuentas se toma la decisión de que debe de ser ahí. Y pues ya nos imaginaremos los grandes problemas que tendrá la ciudad y que realmente sigue teniendo, ¿no? Por este problema del agua. El fin es que en ese lugar va a iniciar la construcción de este nuevo gobierno. Así que vamos a platicar un poquito qué fue lo que pasó en esos siglos que van a continuar. Que serían los siglos XVI, XVII y posteriormente hablaremos del siglo XVIII. Bueno, primeramente veamos este mapa. Este mapa se considera como el primer trazo de la Ciudad de México, o digamos el primer plano de la Ciudad de México. Es uno de las partes que forma es una de las cartas más bien que Hernán Cortés le enviaba al rey Carlos V de Alemania. Y bueno, y por eso se llama así el mapa de Nuremberg, por donde fue hecho. Y este mapa está dividido en dos partes. La parte izquierda de la pantalla hace referencia al Golfo de México. Es como en aquellos años pues se veía, o ellos lo representaban. Y la parte más importante, la de la derecha, pues lo que es la Ciudad de México. Hay algunos aspectos importantes, por ejemplo aquí en la pantalla, en esta parte de arriba se pueden ver los bergantines que Cortés había utilizado para lo que fue la toma de la ciudad de Tenochtitlan. Por ejemplo, aquí se puede ver pues el Templo Mayor, el Muro de los Cráneos, ¿se acuerdan que habíamos platicado? El Tezontli. Y bueno, algunos otros elementos, como las primeras calles que van a trazar. Bueno, en general es el primer plano de la Ciudad de México. Bueno, un dato nada más curioso. Resulta que a Hernán Cortés le criticaban mucho que se había quedado con el oro, porque los oficiales pues no estaban contentos con lo que les había tocado en cuanto a la repartición de las tierras. Total que en las noches iban a la casa de Cortés y ponían un graffiti. Le ponían cosas así referentes a que regresara el oro y que repartiera de una forma justa. Y él escribía pared blanca, pared de necios, y le seguían contestando hasta que puso una última publicación, pues poniendo una dura sanción si se vuelve a repetir esto, y con eso se soluciona todo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el urbanismo de la Ciudad de México, los primeros trazos, como les comenté. Hay que recordar que en ese momento tenemos la arquitectura barroca, es decir, la que tiene mucha relación con las imágenes eclesiásticas, los edificios demasiado adornados, todo haciendo una referencia a este periodo que no solamente fue en la arquitectura, también lo vamos a ver en las letras, lo vamos a ver en la música,
Pero refiriéndonos a los primeros trazos de la Ciudad de México, se recuerda a este primer arquitecto urbano, Alonso García Bravo, que incluso tiene en la Ciudad de México una escultura en su honor. Y pues bueno, este es el arquitecto que es el primero que hace las primeras calles de la Ciudad de México, digámoslo así. La calle más antigua de esta ciudad es la calle de Tacuba, una de las primeras calles donde se empezaron a construir las primeras casas de la Ciudad de México. Y ahí se puede ver un paisaje de aquellos años. Este edificio también está muy cerquita ahí de lo que es el Zócalo. Se llama el Hospital de Jesús. Es el hospital, el primero que se manda a construir por órdenes de Hernán Cortés. Y bueno, y curiosamente en ese mismo lugar se encuentran los restos de Hernán Cortés. No es un lugar muy turístico que digamos, porque recuerden que este personaje es un tanto un villano para nuestra historia. Yo creo que aún no hemos logrado superar todo lo que pasó. Incluso pues recordemos, el presidente López Obrador pues sigue pidiendo que el gobierno de España y el Vaticano se disculpen por todos los abusos cometidos por Hernán Cortés en la conquista. Pero bueno, a final de cuentas sus restos están aquí en México y están en este lugar. No es un lugar, como te digo, en el que se permita sacarse fotos o que sea un lugar turístico. Debe de ser por el cuidado de una posible, pues que saquen en los restos y que se pierdan, ¿no? Que se pierda esa parte de la cultura de México. Y bueno, también un dato importante acerca de los hospitales, que no son como hoy los conocemos, en donde se atienden enfermos. Anteriormente los hospitales eran lugares donde se recibían a las personas, en este caso eran los indígenas los que recibían ahí. Se les daba comida, se les atendía, se les cuidaba y seguían su camino. Eran como que lugares de paso. Ya con el tiempo se irá cambiando a lo que hoy en día conocemos como un hospital, donde se atienden a los enfermos. Y bueno, algo que seguramente habrán notado todos ustedes: en México todas las construcciones están pegadas unas de las otras. Y esto viene desde el tema de la conquista, porque las primeras casas que se levantan ahí en Tacuba, todas las hacen así bien pegadas, aquí como se ve. Precisamente para ellos tenían un cierto temor de que los indígenas se pudieran organizar y se pudieran pues levantar en contra del gobierno español. Había muchas razones para que esto pudiera suceder. La principal era que los superaban en número. Entonces como que siempre existió ese temor, y de ahí que la tradición hoy en día pues sigue, ¿no? La mayor parte de las construcciones en México están pegadas unas de las otras. Muy diferente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay mucho espacio entre estas. Bueno, una de las primeras construcciones va a ser precisamente lo que conocemos como el Zócalo capitalino o Plaza de la Constitución. En sus orígenes se llamaba la Plaza Mayor, pero es como el corazón de lo que es México, digamos, ¿no? Es en ese lugar donde originalmente se llevaban a cabo pues las festividades religiosas aztecas. Está a un costadito de lo que era el Templo Mayor. Y enfrente de él, pues ya sabemos, encontramos a lo que es el Palacio Nacional. Otras construcciones importantes que están por ahí cerquitas, aparte del Palacio Nacional, pues la Catedral Metropolitana, que es la primer edificación religiosa que se va a levantar en México. Al ladito tenemos otro edificio llamado Antiguo Edificio del Ayuntamiento, que es la sede del gobierno local de la Ciudad de México. Otro trazo importante que se va a realizar durante este primer siglo virreinal, el siglo XVI, es precisamente la Alameda Central, que es como nuestro Central Park, ¿no? Se llama así por el tipo de árboles que se dan ahí, los álamos. Y pues ha sido un lugar desde sus orígenes de recreación. Se llevaban a cabo ahí festividades musicales, teatros, exposiciones. Y bueno, al igual que el Zócalo, ¿no? Yo creo que incluso el Zócalo ha tenido más usos a lo largo de toda la historia. Como aquella vez que les platiqué que el presidente Peña Nieto lo utilizó incluso como un estacionamiento para sus invitados en su informe, ¿no?
por increíble que parezca, así fue. Bueno, otro edificio también emblemático de la Ciudad de México, de los orígenes del virreinato, de este periodo novohispano, es este colegio, el Colegio de San Ildefonso, que no es el primero en sí, no es la primera escuela que se construye, pero sí es la más emblemática de todos estos colegios de élite, digámoslo así. Estaba conformado por máximo 40, 50 alumnos que estudiaban al año y que era como un tipo internado, ya sabes, ¿no? Todo el día estaban ahí, ahí mismo comían, terminando en la mañana iban a todas sus clases. Obviamente la teología era un factor fundamental en su educación, pero no solamente era hablar de Dios, también hablaban de ciencia, hablaban de medicina, por ejemplo, René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon. Es decir, la bibliografía era muy numerosa y esas eran las cátedras que sus profesores les impartían. Ya se imaginarán que pues todas estas generaciones debieron de haber salido pues personas muy, muy, muy cultas. También un aspecto a resaltar en este siglo XVI es la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, que bueno, pues hoy la conocimos como la Universidad Autónoma de México. Y que bueno, sus orígenes, este fue el nombre original. Y bueno, ha tenido muchísimos cambios a lo largo de la historia, dependiendo del periodo en el que nos encontremos. Hubo periodos en los que dejó de ser universidad. Algo muy similar pasó, por ejemplo, con nuestra casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, que también inició con un nombre muy diferente al que tiene ahora y también ha pasado por distintos periodos en los que incluso se dejó de dar clases. Y bueno, en lo que se hacían todos los trazos y en los que se hacían todas estas primeras construcciones, pues ya había un gobernante, obviamente, ¿no? El primer gobernante que va a decidir Carlos V dejarlo es precisamente a Hernán Cortés. Pues debe de ser obviamente la causa número uno como premio a su labor de conquista. Y pues definitivamente era el hombre más capaz en ese momento. Él va a ser el primer gobernante. Si tratáramos de definir cómo fue, pues dijéramos que fue cruel. No tanto como lo fue Nuño Beltrán de Guzmán, que es el que continúa. Pero sí tiene sus historias y sus relatos de crueldad. Él se dedicó pues básicamente a continuar la labor de conquista, porque lo único que habían logrado era conquistar pues a lo que era la Ciudad de México, a los aztecas, pero quedaban todavía muchos pueblos, muchas culturas, muchos reinos que faltaba conquistar, como por ejemplo los chichimecas aquí en la zona del Bajío, ¿no? Entonces bueno, hay esta labor de seguimiento de la conquista, pero el gobierno ya se inicia, se establece, y él se convierte, como les digo, en el primer gobernante. Ya después Hernán Cortés tendrá otra clase de problemas personales, lo mandará a llamar el rey de España, porque pues también lo estaban acusando de haber asesinado a su esposa, y bueno, otros asuntos de índole personal. Resulta que le van a quitar el poder. A final de cuentas, cuando regresa a México, ya el poder ya está ocupado por otro gobernante llamado Nuño Beltrán de Guzmán. Y la razón era muy sencilla. El rey pensaba que el poder depositado en una sola persona era riesgoso, hablando obviamente de Hernán Cortés. Y es por eso que se va a crear esta nueva forma de gobierno llamada primera audiencia. Habrá también una segunda audiencia. Pero la idea era que el gobierno fuera repartido entre varias personas, como lo que es una audiencia, ¿no? El primer gobernante, el primer dirigente de esta audiencia va a ser Nuño Beltrán de Guzmán, que tiene fama de haber sido uno de los más sanguinarios gobernantes aquí en México, en lo que fue el periodo novohispano. Él combatió, por ejemplo, aquí en la zona del Bajío, combatió a los chichimecas, casi los aniquila. Entonces, pues tiene esta mala fama de haber sido muy cruel. Hasta que el rey de España pues dice: no, ya las audiencias no funcionan, han sido muy crueles, así que tengo que enviar a una persona de mi confianza para que gobierne en mi representación. Obviamente él no podía ir, el mismo rey no podía ir porque él estaba al frente de todo el reino.
Así que envía un representante, por eso se llama virreinato, porque es un representante del rey, pero en sus colonias. Hubo varios virreinatos, uno de ellos fue, repito, el de México, que es más conocido como la Nueva España. El primer virrey que va a llegar a México en 1535 es Antonio de Mendoza y Pacheco, una persona culta, una persona que se preocupaba por respetar obviamente los derechos de la corona, pero también lo que eran los derechos de los indígenas, que se había descuidado mucho con los gobiernos anteriores, como les había comentado, que habían sido severamente perseguidos. Y las funciones del virrey pues eran muy sencillas: velar por el culto católico. El catolicismo fue siempre en México la bandera, la razón de todo, o por lo menos hasta lo que fue la independencia de México. Otra función básica era repartir la tierra entre los españoles, una repartición más justa, ya que los anteriores gobernantes, empezando por Hernán Cortés, pues sí se les había pasado un poquito la mano con lo que se habían quedado ellos y lo habían repartido como habían querido. Otro encargo era supervisar la evangelización, que en esos momentos estaba muy descuidada, ya que a los indígenas literalmente los consideraban como animales, como bestias de carga. Y ya es con el virreinato cuando se empieza a cuidar más ese tema de la evangelización, cuidar el trato digno a los indígenas. En total hubo 63 virreyes y van a ser muy diferentes entre sí. Pero si habláramos así como de grupos de virreyes, habría dos: los de la casa austríaca y los de la casa de los Borbones. Y más o menos, digamos, fue como mitad y mitad en cuanto a tiempo. Unos más conservadores que otros, hablando de los de la casa austriaca. Los Borbones van a ser virreyes un tanto, digamos, un poco más se preocupaban más por el trato hacia los indígenas. Bueno, arriba de todos obviamente estaba el rey. Él era el que controlaba todo, y abajo de ellos estaba pues todo un organismo político que funcionaba, o por lo menos funcionó en México durante el tiempo que duró el virreinato. El virrey, que ya comenté las funciones que tenía, pero había otros organismos también que sería importante que revisaras más a detalle, y que incluso los vas a necesitar para hacer una actividad. Pero a manera de resumen, los tres más importantes eran la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que controlaba el comercio entre España con sus colonias. El Real Consejo de Indias, que era, repito, bueno, eso no lo mencioné, el Real Consejo de Indias, que era el que pues se encargaba de hacer las leyes para estos territorios de Indias. Y el tercero, que ya lo he comentado, el virrey, que era el representante mismo del rey aquí en la Nueva España. Y bueno, algo también que va a ser muy importante en este siglo XVI es precisamente la llegada de las misiones para la cuestión de la evangelización. Todas estas misiones que van a tener distintas características, o más bien distintas funciones unas de las otras. Los primeros que llegan son los franciscanos, y luego por ahí llegan casi pegaditos los dominicos de Santo Domingo, por eso se llamaban así. Ellos van a ser encargados de lo que es el Tribunal del Santo Oficio, de lo que era la cuestión de las torturas y todas estas cuestiones relacionadas a la Santa Inquisición. Los agustinos, sí, digo que los más famosos son los jesuitas, debido a que, bueno, de ahí van a ser este sentimiento nacionalista criollo, entre ellos el cura Hidalgo. Bueno, entre todos estos misioneros, frailes, va a haber dos que se van a distinguir. Uno de ellos es Fray Bartolomé de las Casas y el otro es Vasco de Quiroga. Ambos tienen como que el título de ser considerados como los más grandes humanistas que ha tenido México. Y por humanistas me refiero a personas que se han preocupado por los derechos de los indígenas aquí en México. Mientras que los gobernantes no les preocupaba si los utilizaban a los indígenas como animales de carga, si los golpeaban, si se les hiciera lo que fuera.
Estos dos sí se preocupaban por ellos e incluso le informaban al rey de España de todo lo que pasaba, y es así como pues van a llegar nuevos cambios acá a la Nueva España, refiriéndonos al cuidado de todos estos indígenas. En el caso, por ejemplo, de Vasco de Quiroga, que incluso en la ciudad de Irapuato es el fundador de esta ciudad. Voy a leer esta parte de la pantalla. Todo se puede conseguir con los indios yendo a ellos como vino Cristo a nosotros, haciéndoles bienes y no males, piedades y no crueldades, dedicándoles, sanándoles y curando a los enfermos, y en fin, las otras obras de misericordia y de la bondad y piedad cristiana, porque de ver esta bondad se admirasen, y admirando se creyesen, y creyendo se convirtiesen y edificasen. Como podemos ver, pues todo está centrado en la evangelización, ¿no? Pero también en el respeto ya que se les considera personas y no animales. Y bueno, también otro hecho importante es la fundación de esta ciudad, que va a ser en el año de 1576. Y que bueno, un dato curioso es que originalmente la función de esta ciudad no era en sí establecer un gobierno o una ciudad, sino simplemente establecer una zona de refugio en todo lo que fue el tiempo en el que se estuvo combatiendo a los chichimecas de aquí de la región. Y bueno, en el caso de Bartolomé de las Casas, una aportación muy importante son las llamadas las leyes nuevas, que hacían referencia precisamente a un nuevo trato que se les debería de dar a los indígenas en todas estas regiones de las Indias. Y bueno, cuando el rey pues ve todas estas aportaciones del fray Bartolomé, lo autoriza, y a partir de entonces se legisla para que se respeten los derechos de los indígenas aquí en las Indias. Y bueno, y como resultado de esto va a llegar una institución llamada la encomienda, que tenía como función principal evangelizar a un cierto número de indios que le eran entregados a algunos hacendados o a algunos inversionistas. Y la función era precisamente evangelizarlos. Y por otro lado, bueno, pues también la función económica, ¿no? La cuestión de las haciendas, por ejemplo, aquí en México o en la Nueva España, fue un elemento económico muy muy fundamental, ya que en esta se producía todo lo que necesitaba para vivir la familia, y todos los que ayudaban, o más bien, o todos los que trabajaban con el hacendado, que eran los propios indígenas, que como paga recibían alimento y obviamente pues la evangelización. También en este primer siglo de novohispanos nace la primera policía rural, que era como una tipo policía secreta que andaba por los caminos buscando malhechores. Ya en aquel tiempo había algunos crímenes de los cuales pues la gente estaba como que asustada por lo que les podía pasar. Uno de ellos sería, por ejemplo, la cuestión de los piratas. ¿Por qué los piratas? Bueno, resulta que para estos años, 1500 en delante, pues como sabemos, pues empiezan todas estas historias de los marineros, como Cristóbal Colón, como Marco Polo, porque se empiezan a descubrir nuevos territorios. Entonces esto va despertando la curiosidad de las personas, y pues empiezan todos los viajes en barcos, pero ya más largos, porque ya se sabía que tenía un fin este recorrido. Y bueno, y precisamente uno de estos recorridos que van a ser nuevos era uno que conectaba a México con Asia, allá con Japón, en la ciudad de Manila, y se llamaba el Galeón de Manila, que, como les repito, iniciaba en Japón y terminaba en la ciudad de Acapulco. Llegaban todo tipo de mercancías finas de China. Llegaba pues todo lo que se conoce como la fayuca. Ya desde aquellos años se llevaban a cabo incluso ferias, mercados, donde durante un mes y una vez al año se hacía todo esta vendimia de mercancías de fayuca que llegaban. Ya posteriormente la mercancía era trasladada a la Ciudad de México, y ya posteriormente de ahí se distribuía a los diferentes estados. Otra mercancía llegaba hasta el puerto de Veracruz, y de ahí obviamente partía rumbo a España y a otras colonias. Este era más o menos el orden que tenían las mercancías. Pero pues ya se imaginarán que los barcos estaban repletos de riquezas
y eran objeto de los piratas, literalmente los piratas del Caribe. Bueno, hay dos famosos aquí en México. Uno se llama el Lawrence de Graff, otro se llama el Olonés, o fue conocido como el Olonés, Jean David Nau. Hay otro tercero que era apodado el Bigotes. Pero todos ellos tenían la misma forma de trabajar, asaltar los navíos, y no solamente los barcos, sino también incluso había momentos en que las ciudades podían ser presas de esos ataques por parte de los piratas. Es por eso que en algunas de estas ciudades, como por ejemplo Campeche, se puede ver que está amurallada, porque precisamente era el temor de que los piratas pudieran entrar a la ciudad y saquear también pues los negocios y las casas y todo esto. Uno de estos también es, por ejemplo, Veracruz, con el fuerte de San Juan de Ulúa, ya que este era el lugar, y por muchos años lo fue, donde salían las mercancías de México y que también llegaban. Hay también una institución muy importante que va a ser fundada en este siglo XVI. Me refiero a la Santa Inquisición en México. Aquí se llamaba el Tribunal del Santo Oficio, que era organizado por la Iglesia, como ya vimos, por los frailes dominicos, y que tenía como función principal pues castigar a los que habían cometido algún crimen eclesiástico. Por ejemplo, a los que eran acusados de hechicería, de brujería. Y bueno, todo tenía un tinte religioso, como ya les he platicado. Si hablamos de la cuestión de la religión, pues digamos, era católica en ambos países. Aquí en México se nos implanta un catolicismo, pero era un catolicismo diferente. Ya no hablaremos aquí que si la historia de Juan Diego o no es cierta o qué. Aquí la cuestión es que había dos patronas, pero era algo muy curioso, porque cuando la gente en aquellos años tenía una necesidad, por ejemplo, que no dejaba de llover y que se empezaba a inundar la Ciudad de México, por ejemplo, pues iban con la Virgen de los Remedios, que es la que está a la derecha de la pantalla, y le suplicaban, le hacían plegarias, y si no les cumplía el milagro, se iban con la Virgen de Guadalupe, que llega acá a México desde 1530 con la aparición de la Virgen al indio Juan Diego, historia que ya todos conocemos, ¿no? Entonces pues hubo un tiempo en el que había dos patronas y a las dos se les rendía culto. Ya posteriormente sabemos que ganará la Virgen de Guadalupe, y esto pues fue debido a que no tengo el año exacto, pero fue por ahí por 1760 cuando el Papa le da el título a la Virgen de Guadalupe como la patrona de México, como la Virgen oficial de los mexicanos, digamos, ¿no? Por eso el tema de el nombre Guadalupe y la cuestión relacionadas a la madre son algo muy muy mexicanos. Y bueno, pues es algo importante el que sepan este aspecto de las dos vírgenes que hubo. También otro dato muy interesante es la cuestión del agua, que como ya les he platicado, pues la Ciudad de México siempre ha tenido este problema debido a desde su fundación en 1325, cuando literalmente era un islote, y de cierta manera se las arreglaron, pero lo que siempre ha sido un problema es la cuestión del agua, tanto cómo meterla como cómo sacarla, ¿no? Cómo meterla, bueno, pues el problema es el mismo que tenemos todos, ¿no? Que los mantos acuíferos se están agotando, pero el problema extra que tienen los de la Ciudad de México es cómo sacar toda el agua que se acumula entre desperdicios y cuando es tiempo de lluvias y que sube el lago de Texcoco y toda esta agua, que qué hacían con todo esto, ¿no? Bueno, esto ocasionó innumerables conflictos. Hubo incluso una ocasión que la inundación duró cerca de 6 años, la Ciudad de México casi se queda vacía. Solamente 400 familias decidieron quedarse después de 6 años. Y pues ahí han estado bajo este sufrimiento, y todavía al día de hoy pues sabemos que es un malestar. Es por eso que desde aquellos años, desde el siglo XVI, dio inicio la construcción más larga de México. Me refiero al canal de desagüe, que bueno, al día de hoy ya está terminado, pero duró casi 3 siglos en terminarse, fíjate, hasta el tiempo de Porfirio Díaz. Se termina esta magna construcción que tenía una función muy sencilla: sacar el agua que se acumulaba en la Ciudad de México. En cuanto a la organización social,
Bueno, recordemos que en este tiempo no se llamaban clases sociales, más bien se llamaban estratos, como ya lo he repetido, lo cual indica que eran cerrados, no podías moverte entre ellas. Pero básicamente son tres las razas originales. Por un lado los blancos, o también llamados los europeos, o también llamados españoles peninsulares. Las tres formas es correcta. Los otros son los propios indígenas que habitaban aquí en México, como los aztecas, como los mayas, como los chichimecas, etcétera. Y los otros van a ser los que fueron traídos de África para hacer funciones ya de esclavitud propiamente dichas. Y bueno, estos se van a empezar a mezclar los unos con los otros en innumerables formas. Y de ahí van a salir, bueno, pues mestizos, zambos, mulatos, moriscos, albinos, coyotes, chamizos, chabujos, de todo tipo, ¿no? Esto es lo que se conocerá como el mestizaje en México. Bueno, hablemos un poquito sigamos hablando un poquito de la cultura. ¿Qué pasa con la literatura? Bueno, también van a tener un tinte religioso, también van a tener un tinte barroco. Y estos son los principales autores de de ese tiempo novohispano. Y fíjense, curiosamente, el primer libro que se escribe en México por un novohispano va a ser precisamente Hernán Cortés. Hernán Cortés con sus famosas cartas de relación, donde precisamente él relataba todo lo que iba pasando directamente al rey Carlos V, el rey Carlos V de Alemania, y Carlos I de España, que era el mismo rey. Bueno, ya hay otros escritos importantes: Fray Bernardino de Sahagún, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Servando y Teresa de Mier. Bueno, solamente son algunos de los que es importante que conozcas como los autores más importantes del periodo novohispano. Sin duda alguna, yo creo que la más famosa será Sor Juana Inés de la Cruz, por varios motivos. Bueno, el primero de ellos sería porque era mujer, y en aquellos años, y pues el ser mujer y tener estas cualidades, pues no era como que muy normal. Incluso, como les he platicado ya, se llegó a sospechar que no era normal que ella tuviera tanto conocimiento, y le hicieron un examen en público, y ahí fue cuando se demostró que realmente su conocimiento era nato. Pero ¿cómo le hacía ella para aprender? Bueno, ella misma explicó su método en uno de sus libros. Y ella dijo que cuando quería aprender algo nuevo, por ejemplo matemáticas, se cortaba el pelo, y hasta que no le volvía a crecer, ella se tomaba como que ese periodo para aprender esa nueva técnica, ciencia. Es por eso que sabía de todo: de historia, matemáticas, astronomía, sabía de política, sabía de literatura, obviamente, que era por lo que más se distinguía. Bueno, Fray Bernardino hace una aportación muy importante, lo que es la herbolaria mexicana, o la herbolaria indígena más bien. Eran técnicas, así mismo como la agricultura, eran técnicas que no se conocían en Europa, y que este escrito pues va a ser una aportación muy importante para lo que es pues todos los conocimientos que van a ser tomados de México. Otro libro también muy interesante sería el Popol Vuh, que es como el libro sagrado maya, donde se relatan pues todas estas historias, anécdotas, todos estos cuentos mayas que fueron narrados por indígenas de aquella época, y fueron escritos pues por algunos de los frailes que estaban pues más cerca de los indígenas, que hacían las labores de evangelización, y que en ese intercambio de conocimientos también los indígenas nos enseñaban cosas, o más bien les enseñaban cosas a los españoles, como por ejemplo todas estas historias que se transmitían de generación en generación. De la pintura también sería lo mismo, tiene un tinte religioso, y los pintores novohispanos más importantes, bueno, son tres: Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera. Seguramente esta imagen es un poco más, la podrán reconocer un poco. Es la que aparece en las biografías de
de Sor Juana Inés. Y bueno, rápidamente, ya nada más nos falta un siglo para que inicie la independencia. ¿Qué pasa en este último siglo? De 1700 a 1800. Bueno, algo muy, muy importante es que llegan una nueva generación de reyes en España, llamados los Borbones, y van a ser reyes meramente muy diferentes a los que habían estado antes, que como les he dicho eran de las familias de los de Austria. Ellos van a ser más liberales, ellos traen la moda, como vienen de Francia, ellos traen esta moda un poco más liberal en cuanto a la forma de vestir, por ejemplo. Y ya hemos platicado historias, por ejemplo, en Francia, cómo María Antonieta pues impone esta nueva moda que también México va a hacer, pues va a tomar en ciertos, obviamente no en todos, nada más hablamos de la pura aristocracia. Un edificio que va a ser construido en estos años es la prisión de la Acordada, que era pues una de las cárceles más sanguinarias que ha tenido México, por la forma como eran torturados los reos. Si bien no era una santa inquisición donde les aplicaran la pena de muerte, únicamente los torturaban, pero cuentan que el que entraba ahí no salía vivo por todas las torturas, y que incluso se escuchaban las torturas de estos reos, y curiosamente estaba ahí a la vueltecita del Zócalo. Hoy en día ya no existe, porque en el año de 1788 ocurrió un terremoto en la Ciudad de México, también otro de los grandes problemas que tienen, y este terremoto, entre muchas construcciones, se cayó esta prisión. Los primeros diarios también van a llegar en el siglo XVI a México. Tenemos aquí dos que son los pioneros de los periódicos en México. Uno de ellos es la Gaceta de México y el otro es simplemente el Diario de México, muy diferente a lo que hoy conocemos como los periódicos, obviamente. En este siglo también se lleva a cabo el primer censo de población. Y bueno, los resultados que arrojaron, pues 4 millones de habitantes y 4 millones de kilómetros cuadrados. Es interesante porque a partir de aquí ya se van a poder empezar a hacer mediciones de cómo va variando pues el crecimiento demográfico, que incluso vamos a ver que hay momentos históricos en que la población, en vez de crecer, va a decrecer, aunque no lo crean. Bueno, también un dato importante de este siglo, aquí ya estamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Vamos a tener nuestro propio sello en este Día de Muertos, que no era nuevo. De hecho, el Día de Muertos se celebra desde antes de Cristo en lo que es el cristianismo romano. La cuestión aquí era que como que le quisieron poner su toque especial a este Día de Muertos. Se hizo la solicitud para que todas las iglesias que tuvieran algún tipo de reliquia las expusieran a todo el público. Ya te imaginarás dedos, cráneos, brazos, incluso alguien por ahí expuso unas vísceras y cosas así bien terroríficas. Y esta fue como que la primera vez que se celebraba de una forma diferente lo que es el Día de Muertos. Ya después irá evolucionando y lo que se exponen ya no serán reliquias, sino ofrendas a estos muertos. Pero la idea era eso, que se creía, y la idea siempre ha sido la misma, que los muertos bajaban, al menos ese día, 1 y 2 de noviembre. El primer panteón se llamó Santa Paula, en la Ciudad de México. Es el panteón más viejito, que se construye en este siglo precisamente, entre el año 1600 y 1700. Te preguntarás seguramente, bueno, entonces ¿dónde los enterraban antes? Bueno, pues en las iglesias. Ahí era prácticamente el lugar donde enterraban a todos los muertos, y cuando se llenaba ahí ya no había dónde, pues ahí en las orillas, ahí destinaban lugares para este efecto. Ya posteriormente se regulará por cuestión sanitaria, principalmente, y este panteón pues será como de los más exclusivos que tenía la Ciudad de México, y aparte fue el primero. Es en este panteón donde enterraron los restos de la pierna de Santa Ana, que ya posteriormente la gente
bien enojada, irá a saquear esa tumba. Un héroe del periodo novohispano es el indio Canek en este siglo XVIII, y es uno de esos personajes que lucharon y que prometieron independencia a su pueblo. Digamos que antes de que hubiera un Miguel Hidalgo hubo un indio Canek que había intentado un movimiento insurgente para liberarse del yugo español. Pero bueno, no tendrá obviamente éxito, será severamente torturado por haberlo siquiera intentado y obviamente condenado a la pena de muerte en el año de 1761. Otro de estos personajes que también fue duramente castigado, no a la pena de muerte, pero sí a la excomunión, fue Servando y Teresa de Mier, que antes era un fray Servando y Teresa de Mier. ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, él en el año de 1794, en uno de sus discursos dominicales, se atrevió a decir que la historia de Juan Diego y la Virgen había sido alterada obviamente por el gobierno, porque incluso él aseguraba que ya siglos atrás ya se le había aparecido la Virgen, pero él relacionaba a la Virgen con Quetzalcóatl, como la diosa de los mexicas. Entonces él distorsionó toda la historia, la hizo pedazos obviamente, la iglesia se enojó, el papa se enojó tanto que lo excomulgó, le iban a aplicar casi la pena de muerte, pero se la perdonaron, lo expulsan incluso de México, y él va a regresar ya cuando se declare México independiente hasta 1821. Ya sin el título de fray, ya regresa simplemente como un ciudadano, y de hecho va a ser de los primeros diputados que tendrá nuestro país, Servando y Teresa de Mier. Otra construcción que también va a dar inicio en este primer periodo del novohispano es el castillo de Chapultepec, que en sus orígenes fue pensado como casa de descanso de los virreyes, y ya posteriormente se irá modificando hasta que, pues, como lo sabemos, el día de hoy, pues sea un museo. Bueno, nuestra Universidad de Guanajuato también es iniciada en este siglo XVIII, y obviamente no nació con el nombre de Universidad de Guanajuato porque todavía ni siquiera existía Guanajuato. El Colegio de la Santísima Trinidad fue el nombre original que tuvo, y sus orígenes datan del año 1732. Ya posteriormente se irá modificando. Por ejemplo, en el año de 1767 cambia de nombre al Real Colegio de la Purísima Concepción. En el año de 1945 tendrá el nombre que tiene actualmente como Universidad de Guanajuato, y no será hasta 1994 cuando alcance su autonomía. Como pueden ver, bueno, ha tenido muchos cambios nuestra universidad. Incluso hubo un periodo en el que se dejó de dar clases durante la Revolución Mexicana, y al menos en el edificio no se daban clases, pero se cuentan que hubo maestros que siguieron dando esta labor académica fuera de las aulas, con el fin de que los estudiantes no perdieran. Bueno, vayámonos ya a lo que es los últimos años antes de la independencia de México. ¿Cuáles fueron las causas del ocaso? ¿Por qué se acabó el virreinato? Bueno, es muy sencillo. El primero es la Ilustración, que ya habíamos platicado, que fueron todas estas ideas de sabios ilustrados que habían nacido en España, en Europa, que habían nacido en Francia, que habían nacido en estos lugares donde se respiraban aires de libertad y de cambio, porque ya estaban cansados de lo que eran las monarquías absolutas. ¿Recuerdan? En Francia, que se va a dar la Revolución Francesa, en Estados Unidos que se da la independencia de las 13 colonias, en México la independencia de nuestro país, y en muchos lugares más, pero todo esto es producto de estas ideas ilustradas. Otra causa, bueno, es que estos nuevos virreyes, o esta nueva generación de reyes españoles, los Borbones, van a llegar un poco más exigentes en muchos aspectos. Uno de estos es el aspecto económico. Se van a crear nuevos impuestos. Esto va a molestar sobre todo, pues, a las clases más pobres de nuestro país. Y dentro de las mismas reformas borbónicas está una que definitivamente
pues sí causó mucho dolor entre los mexicanos lo que fue la expulsión de los jesuitas. Por órdenes directas del rey de España, él no quería a los jesuitas por muchas razones que ahora no voy a comentar. El chiste es que el marqués de Croix, que era en ese momento el virrey de México, de la Nueva España, perdón, pues lo único que hizo fue cumplir órdenes, pero le agregó como que su toque especial a la orden, ¿no? Y él dijo: de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. O sea, literalmente les estaba tapando la boca, no había libertad de expresión. Y esto pues causó mucho malestar porque los jesuitas eran así como que muy queridos en México por toda la labor que habían hecho, sobre todo refiriéndonos a la educación. Ellos tenían colegios que dirigían, ya les había mencionado, como el colegio de San Ildefonso. Entonces, pues esto fue un impacto muy fuerte para México. Esto levantará rencores, esto levantará dolor entre muchos de los que estudiaban ahí en esos años, y nacerá algo que será conocido como un nacionalismo croyo, es decir, ese sentimiento de los mexicanos, porque realmente los croyos eran mexicanos, ese sentimiento de que ya deberían de buscar su propia independencia. Y uno de estos criollos nacionalistas será precisamente nuestro cura Miguel Hidalgo. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Adiós.